Hola, muy buenas tardes. Estamos en el marco de la primera sesión estatutaria de nuestra Sociedad Mexicana de Cardiología en el año 2022. Tenemos el gusto de estar aquí con grandes cardiólogos mexicanos, líderes en insuficiencia cardíaca, el doctor Méndez Machado del Hospital Ángeles Jalapa, la doctora Luisa Fernanda Aguilera en Puerta de Hierro, Guadalajara, y la doctora Amada Álvarez, que es líder de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología y subjefa de la consulta externa en el Instituto Nacional de Cardiología. Bienvenidos, muchas gracias. Necesitamos que nos den un resumen de cómo es ese paso gradual de ese paciente que nosotros tenemos grave en el hospital, que lo estabilizamos y que lo queremos dar de alta. ¿En qué momento lo damos de alta? ¿Con qué tratamiento? ¿Cómo sabemos qué hacer con ese paciente y qué medicamentos darle? Bien, uno de los elementos claves para la famosa denominada descongestión en aquellos pacientes que llegan con congestión importante es la utilización de los diuréticos. Y entonces tenemos que buscar las guías estratégicas para darle el mejor medicamento en el menor tiempo posible para recuperarlo de forma rápida al paciente. Y eso nos permite iniciar las estrategias terapéuticas que forman parte de los medicamentos que previenen la evolución de la enfermedad. La determinación de sodio urinario a las 2 horas parece que es un indicador confiable de la eficacia terapéutica y eso nos va a permitir iniciar el resto de los medicamentos de forma muy pronta. Y casi nadie utiliza esta medición, todavía no la adoptamos como parte del manejo, ¿no? Prácticamente es una guía recientemente publicada, hay varios estudios que avalan la utilidad como un parámetro rápido, porque antes era con base a la expertise de uno, con base a la experiencia, o lo que mi mentor me decía que era lo que teníamos que hacer. Hoy ya tenemos una estrategia que lo primero que hay que hacer es utilizarla, ver qué tan es eficaz en nuestro medio y entonces replicarla constantemente. ¿Sodio urinario? A las 2 horas. ¿A las 2 horas? Sí, que iniciamos el manejo con diuréticos para ver la respuesta al diurético. Muy bien. ¿Utilizas espironolactonas? Predominantemente diuréticos de ASA. En este caso es furosemide, bumetanida, predominantemente de entrada. Intravenosos. Intravenosos. Dijiste también que puede ser en bolo o puede ser en infusión. Dependiendo de los centros, pero nosotros utilizamos los bolos como una estrategia. Bolo de furosemida, muchas veces dependiendo de la que está tomando de mi paciente de base, o si no está tomando, pues iniciamos con dosis altas en bolo y a las 12 horas evaluamos la eficacia. Perfecto. Después de eso, ¿qué hacemos, doctoras? Posteriormente hablamos de lo relevante que es identificar al paciente eubolémico para poder decidir iniciar otras terapias. Y hablamos de lo complejo que es realmente definir qué es eubolemia, porque hoy insisten en varios parámetros que nos podrían hablar de congestión. Hablando de congestión, podemos identificar datos clínicos, biomarcadores, datos ecocardiográficos, que hoy también tenemos a la mano, ya ecos sencillos de utilizar para poder identificar qué paciente persiste en congestión. Y cuando logramos a través de este manejo diurético, de algún otro tipo de terapia que requiera de manera transitoria el paciente compensarlo a este estado de eubolemia, iniciar fármacos que han mostrado un beneficio y un impacto incluso durante el proceso de congestión. Y el día de hoy estuvimos hablando de ISGLT2, estos fármacos en donde en México los dos que estamos utilizando es empagliflozina y dapagliflozina, que han mostrado ser benéficos desde el inicio temprano en la hospitalización. Sin ningún temor. Sin ningún temor, tenemos ya estudios suficientes para hablar de seguridad en el alta inmediata, pero hoy hablamos también de estos estudios que lo utilizaron dentro del hospital, incluso el EMPULSE que lo utilizó con diuréticos intravenosos todavía. Así que esto te habla de este perfil de seguridad y como parte del bloqueo secuencial de la nefrona para optimizar incluso el efecto diurético de otras áreas terapéuticas. Por lo que creo que es un beneficio extra que debemos tener en la mente, que debe ser utilizado temprano y que al final es parte de la terapia fundacional que el paciente va a requerir después del egreso. ¿Qué te hace bajar la cantidad de diurético para seguir implementando los fármacos?
eso es precisamente el tema crítico de hoy, ¿no? Hablar de estos datos clínicos, de estar observando que el paciente mejora parámetros clínicos, si tenemos eco, y por supuesto el checar cómo está funcionando también el riñón, ¿no? Saber que no, digamos, estamos secando de más al paciente, si queremos verlo desde ese término burdo, y un poco ahí es donde entra en juego el medir estos parámetros múltiples para poder elegir en qué momento ir bajando la dosis, la parte también de la diuresis total en cierto horario, 6, 24 horas, para poder identificar cómo vamos con esos parámetros. Ya tienes 48 horas con este tratamiento dual. ¿Cuál es el siguiente paso que te haces intrahospitalariamente antes de estar listo? Precisamente lo que Amada nos puede hablar de eso. Justamente identificar el paciente que ya está eubolémico, eso es muy importante. Y depende del contexto clínico, desde luego también, pero que el paciente ya lo hemos destetado de fármacos intravenosos, pasa a un estado de eubolemia, es decir, como bien decía el doctor, podemos tener la posibilidad a lo mejor de hacerle ultrasonido pulmonar, medirle la cava, ver la presión venosa central, revisar la creatinina, el sodio, el bicarbonato, si todo está en orden, no nos hemos pasado de diurético, entonces empezar esta fase de transición, que es el paciente que ya está en eubolemia y que lo vamos a preparar para el egreso. ¿Okay? La fase de transición no se acaba con el alta del paciente, la fase de transición es una fase donde el paciente se prepara para el alta y se sigue hasta el egreso el egreso inmediato, que es la fase más vulnerable del paciente después de una descompensación de falla cardíaca, porque justo ahí es donde todo el trabajo que se ha hecho se podría incluso retroceder. Buscar que no haya cambios posturales, que no se hipotense ortostáticamente y poder seguir titulando los fármacos. Le quitas todos los medicamentos intravenosos, le das los medicamentos vía oral. Depende del contexto clínico, el paciente a lo mejor muy grave, pues sí tendrías que quitarle todos los vasodilatadores, ¿verdad? El paciente a lo mejor chocado, depende un poco del contexto. Hay, como dice el doctor, hay escuelas o corrientes que a lo mejor tienen ciertas estrategias, particularmente el beta bloqueador lo puedes bajar a la mitad, no necesariamente quitarlo, de acuerdo a qué tan descompensado está el paciente, ¿no? Pero los medicamentos con los que lo vas a dar de alta, los vas a probar intrahospitalario. Algunos ¿cierto? sí, los que te permita el paciente, Okay. inhibidores de SGLT2, ya lo decía Luisa, son sumamente seguros. La posibilidad de complicaciones es muy baja, entonces eso conviene iniciarlos desde que el paciente está eubolémico. A lo mejor el antagonista del receptor mineralocorticoide ya lo tiene desde antes, cuando le pusimos el diurético de ASA, y probablemente el beta bloqueador, una vez eubolémico, lo empezamos. Idealmente tendrías que ponerle un IECA o un ARNI antes de ir a casa, sin embargo no es mandatorio, podrías a lo mejor mandarlo a casa y es su primera cita prioritaria, que sería a la semana, entonces empezar. A la semana tienes que ver. A la Muy semana. Esa secuencia de seguimiento, visitas, ¿cómo la hacen? ¿Cada semana? Idealmente cada semana, en un contexto a lo mejor de medicina pública, pues se recomienda cada 2 semanas para ver sus variables clínicas. Lo que nosotros hacemos es que le enseñamos al paciente a medirse la presión arterial diario. Tenemos una aplicación que se llama Cardioenlace y el paciente registra diariamente su frecuencia cardíaca, su presión arterial, la frecuencia respiratoria, la cantidad de líquidos que toma, la cantidad de ejercicio, el peso diario es importantísimo y nadie lo toma en cuenta. Y el paciente registra en una aplicación, en un teléfono de plataforma, que soporte Facebook, pues. Sí. y en tiempo real se sube la información a la nube y nosotros lo vemos en un portal. Pero bueno, el paciente lo puede hacer en hoja de día. Es claro, en una hoja de papel, ¿no? Claro. Y esa la trae a la consulta y de ahí hacen los ajustes. Correcto. Muy bien. El éxito del manejo con esta nueva forma rápida de introducción de todos estos fármacos, ¿qué han visto ustedes en el día a día, en la vida real del paciente? Un cambio clínico radical. El paciente que probablemente llegaba a consulta con ayuda, con un bastón o en silla de ruedas, hoy puede incorporarse a una vida familiar, social, que eso tampoco lo evaluamos en muchas ocasiones, y podría alcanzar incluso a un ambiente laboral, volver a trabajar.
parte de su valoración es ver la calidad de vida Sí, del paciente, la capacidad totalmente, de esfuerzo, totalmente. la incorporación a la vida diaria de trabajo, Así miden todos estos aspectos. Sí. ¿Están Sí. llevando un registro en este momento sobre En la clínica del instituto les hacemos cuestionario de Kansas City, que es, creo yo, la escala mucho más fiel, fidedigna, mundialmente usada en los estudios, y es un cuestionario que no solamente evalúa variables clínicas, valorando la percepción, la autopercepción de la enfermedad del paciente, sino también su entorno social, emocional, sus capacidades, ¿no?, que hace. Entonces, creo que es una herramienta sumamente útil. México tiene un registro global ¿De falla cardíaca? de falla cardíaca? No, estamos trabajando en ello. Ha habido muchos Muy bien. esfuerzos, pero nunca se ha concertado No, pero sí, completamente. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena porque ustedes lo van a hacer. Gracias. Muchísimas gracias, doctoras, de verdad. Es una labor titánica la que están haciendo. Felicidades. Gracias. Las ponencias extraordinarias. Extraordinarias. Muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Cardiología. Gracias por su aportación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.